Hola a todos. Este breve Polimedia se refiere al artículo Segregación Espacial, Empleo y Pobreza en Montevideo, de Rubén Katzman y Alejandro Retamoso, que se publicó en 2005 en revista de la CEPAL. La presentación es una guía general, pero se recomienda, como siempre, la lectura detallada del artículo, ¿sí? Voy a compartir pantalla, que preparé esta breve presentación. Bien. Tenemos entonces, para empezar, el concepto de segregación. ¿Qué entendemos por segregación? Significa la ausencia de interacción entre grupos sociales. Y cuando hablamos de segregación espacial, estamos hablando en un sentido geográfico de una desigualdad en la distribución de los grupos sociales en el espacio físico. Ahí viene alguna otra definición que pueden explorar. El tema es que esta segregación residencial o espacial, que estamos hablando de lo mismo, puede tener que ver con diferencias en grupos étnicos, etarios, religiosos, pero en este caso estos autores se van a referir a la segregación vinculada a lo socioeconómico, ¿sí? Me parece importante, antes de ingresar al artículo, que exploren algunos sitios acá que les estoy sugiriendo. Esto les va a servir para tener una visión general del tema, que es muy abordado. Pueden ver allí que es un fenómeno que ocurre en todas las ciudades latinoamericanas, ¿verdad? Allí tienen un mapa de Santiago de Chile, tienen uno de Buenos Aires. En ambos casos, en azul, pueden ver los lugares donde habita la población con más alto nivel socioeconómico. También pueden ver algunas imágenes que muestran claramente los contrastes, incluso muchas veces lado a lado. Hay un mapa de una ciudad argentina, abajo tienen uno de Fortaleza. Entonces les invito a explorar un poquito esos enlaces en la copia PDF de esta presentación para darles un contexto que ilustre esta realidad y que les dé más elementos para entender a qué se refieren los autores. Para el caso de Montevideo, les pongo este mapa que les muestra el porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha por barrio. Entonces allí pueden ver en rojo oscuro los barrios con mayor porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha, y también pueden ver en blanco las zonas de Montevideo. Pueden ver centro, costa hacia el este, algo del Prado, donde vive la población con mayor nivel socioeconómico. También les recomiendo que exploren respecto a Montevideo. Acá les pongo un enlace a la Wikipedia, donde pueden acceder a los distintos barrios, ver información básica, imágenes. También el video Ciudades Desiguales, Segregación Urbana, está muy bien armado y es justamente sobre este tema. Es breve. O también al que le interese más una visión más histórica del proceso de los barrios de Montevideo, hay por allí un fascículo de la colección Nuestra Tierra, que es un poco viejita, pero es muy importante justamente para ver perspectivas históricas de cómo nacen los barrios de Montevideo y cómo van evolucionando. Veamos entonces de dónde parten estos autores. Es importante que manejemos una noción de vecindario, de qué hablamos y por qué la relevancia del tema del vecindario o del barrio, ¿no? Lo entienden como un contexto ecológico, que mediatiza el acceso de las personas a las fuentes más importantes de activos físicos, sociales o humanos localizados en el mercado, en el Estado y en la comunidad. Entonces, más allá de un elemento infraestructural que queda muy claro, si ustedes ven esas dos fotos que seleccioné allí, hay obviamente un componente material, que es el tipo de viviendas, la infraestructura, las calles, la iluminación, y también esto tiene que ver con toda la calidad de diversos servicios. La presencia del Estado, en tanto el Estado provee servicios de educación, de salud, servicios varios, y además la comunidad que allí se conforma, el tipo de organizaciones sociales que tiene, el tipo de entramado social que se crea. Entonces parten de observar un aumento
en las diferencias entre los barrios pobres y el resto de los barrios de la ciudad en cuanto a la calidad de los servicios y de las instituciones. Estamos hablando de que el tema central aquí es la pobreza, pero lo que observan los autores es que hay un aspecto del tema de la pobreza fundamental para estudiar, que es este aspecto de cómo se vincula al espacio donde se vive, a la residencia, ¿verdad? Cómo se segmenta la calidad de los servicios a los que accede una población por el hecho de vivir en determinados barrios y qué consecuencias tiene esto para la vida toda. En este enfoque se considera en formas conjuntas la transformación del mercado laboral y la segregación espacial. Es decir, las transformaciones en el mercado laboral son responsables de un proceso de pauperización de determinado segmento de la población y se vincula luego a procesos de segregación espacial. ¿Por qué? Porque esta pobreza urbana se vincula a la inequidad en las estructuras sociales urbanas. Kasman y Retamoso estudian la situación de los menos calificados en el mercado laboral, obedeciendo a un cambio importante que otorga más posibilidades laborales a aquellos que tienen mejor educación, más calificación. Y estudian el efecto de esos contextos territoriales, a su vez, sobre el vínculo de los residentes con el mercado laboral, ¿verdad? Los dos, en las dos direcciones. Una de las preguntas que plantean es qué hay de nuevo en esta segregación urbana. Entonces plantean que si bien hubo siempre segregación urbana, ahora es más intensa, hay mayores niveles de segregación, y a su vez los barrios son más homogéneos a su interior, están menos integrados entre sí, tenemos barrios de pobres, barrios de clase media, barrios de clase alta, y también asentamientos marginales, generalmente periféricos, los cantegriles, los espacios donde se crean viviendas precarias, que son el producto de procesos de expulsión desde otras zonas de la ciudad. Estos procesos de expulsión tienen como resultado un estrechamiento de vías de movilidad, o sea, una vez que se establece esa población en esos espacios marginados, allí se quedaría sin posibilidades de cambio, allí se profundiza una situación de pobreza. Otro movimiento que se ve es cómo las clases medias o las que tienen mayores recursos estarían saliendo de lo que serían los barrios más pobres y buscando un alojamiento en zonas de menos riesgos. Otra pregunta que plantean es por qué se ha hecho más homogénea la composición de los barrios pobres en Montevideo. Y allí hacen referencia a tres elementos que interactúan entre sí. Uno es este proceso de pauperización y de inestabilidad ocupacional, que provoca no solo desempleo, sino empleos precarios, precarización, sin aportes, sin seguridad social, y esta situación, junto a la liberalización de los mercados de alquileres y al repliegue de políticas públicas de vivienda, ocasiona que esta población no pueda enfrentar alquileres por sus altos costos, por la necesidad de garantías a las cuales no se accede, y entonces hay una expulsión de esta población hacia zonas periféricas, buscando una situación de vivienda, ya sea más barata para los barrios más empobrecidos o directamente totalmente marginal, viviendas absolutamente precarias. ¿A qué obedecen estos cambios en el mercado laboral? Bueno, Kasman y Retamoso nos hablan de un proceso, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos en un momento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿verdad? Aquí yo les puse una gráfica que muestra el proceso entre 1930 y 1960, qué importante y qué creciente que fue la participación de la industria en el Producto Bruto Interno, en el total del PBI, en porcentaje, y entonces aquí se explica que una industria con este despegue creó muchas oportunidades laborales para el sector obrero.
Ahora, esta situación nos dan estas dos cifras para comparar. En 1970 la industria concentraba el 32% de la fuerza de trabajo, pero en 2002 era solamente el 16%. Hay otros datos a los que ustedes pueden recurrir allí. También hablan de que había cierta concentración de la industria en la zona del departamento de Montevideo, que luego se desconcentra. Pero este fenómeno tal vez queda más claro si vamos a poner algún ejemplo. Yo les ponía y les recomiendo acá un artículo sobre Barrio Peñarol, que comenzó en sus épocas siendo un pueblo, vinculado al ferrocarril y a los talleres de los ingleses que funcionaban, eran talleres de mecánica, diésel, remesa, y había también oficinas allí. Entonces, este barrio que se conforma en torno a este florecimiento industrial se crea como barrio obrero, con sus viviendas de gente asalariada, con salarios bajos, pero salarios al fin, con determinados niveles de seguridad, y allí se crea un barrio, allí se desarrolla un espacio con una identidad propia, una población con un sentido de pertenencia, se crean vínculos. Imagínense ustedes todo lo que tiene que ver esto. Bueno, les pongo el ejemplo de Barrio Peñarol, pero los barrios con sus instituciones y sus espacios típicos, ¿verdad? Los clubes deportivos, los espacios para la vida cultural, el entramado social, ese sentido de pertenecer a determinado barrio. Los datos que nos dan estos autores, este autor que pueden leer, Manuel Alfonso Esmoris, nos habla de un cambio, de una realidad en donde estos talleres de los ingleses, por ejemplo, llegaron a tener 2.000 personas trabajando en 1920, y en 1980 ocupan 150 personas. Imagínense este mismo proceso, pero en toda la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos sintetizar como tendencias del empleo? Bueno, progresivo aumento del desempleo, inestabilidad y precariedad, como dijimos, y un distanciamiento de los trabajadores de menor calificación respecto a los de mayor calificación. Y esto vinculado directamente a lo que ellos llaman el endurecimiento de la pobreza y el reforzamiento de mecanismos de reproducción intergeneracional. Y aquí vemos algo de lo que decíamos de cómo esa pobreza cambia el tipo, ¿verdad? Se profundiza y se cristaliza de alguna manera y se reproduce. En cuanto a la situación de empleo y el habitar un barrio segregado, está muy interesante cómo los autores plantean el tema de la causalidad, ¿no? Porque originalmente hablábamos de una situación de empleo que provoca una expulsión de los habitantes hacia barrios segregados. Pero ¿cuál es el otro mecanismo? Es decir, ¿qué sucede con esas generaciones que son sociabilizadas en esos barrios segregados y que luego pretenden ingresar a una situación de empleo? ¿Cómo afecta en esta dirección? Entonces, ¿qué observamos? La incapacidad de afrontar los gastos de vivienda que produce el desplazamiento a zonas periféricas, y a su vez los vínculos con el mercado de trabajo de estos habitantes de barrios carenciados y cómo ellos afectan, por los factores y los procesos del propio entorno, cómo estos afectan el cambiar su situación de empleo. Entonces, plantean la pregunta de cuáles son los factores asociados a la composición social de los barrios que mediatizan ese acceso de los residentes, ¿no? Y cómo mediatizan, es decir, cómo interfieren, cómo se crean estos mecanismos que hacen que habitar en estos espacios afecte su acceso al trabajo. Primero, la importancia del barrio, y volvemos a este concepto de Sarabi, como eligen los autores, que dicen que el barrio constituye el primer encuentro público. Al abrirse la puerta de lo privado, ¿con qué se encuentra? Bueno, lo más inmediato es ese barrio, es esa comunidad de referencia que genera o no un determinado nivel de seguridad y un tono general de convivencia vecinal. ¿De qué seguridad hablamos? De una seguridad para vivir, para circular, de la seguridad del hogar, de la seguridad de que puedo dejar el hogar, alejarme y volver y saber que va a estar allí todo en orden.
un tono general de convivencia que tiene que ver con cómo se establecen los vínculos, con las confianzas recíprocas, con los vínculos con el resto del vecindario. Y a su vez está el tema de que este nivel de seguridad y este tono general que cambia en estos barrios marginales, que deja de proporcionar esa seguridad, que pasa a ser un tono general de convivencia, de desconfianza, de protección y de riesgo, a su vez un tema de un estatus social del barrio. Es decir, no es lo mismo decir vivo en Positos, vivo en Maroñas, vivo en La Chancha, vivo en el centro, vivo en 40 Semanas, es decir, los barrios están sujetos a una escala general de prestigio. Y el a qué barrio pertenezco es un dato, que pasa a ser un dato del individuo. Por otro lado está la trama socioinstitucional de ese barrio, ¿no? Los autores hablan de la densidad de la trama de instituciones y redes sociales. Cuanto más densa la trama de instituciones y redes sociales en las cuales se puede anclar el individuo, más probabilidad de que existan patrones normativos locales, dicen, que inciden en la regulación de comportamiento. ¿Qué serían patrones normativos locales? Se manifiestan como una expectativa recíproca de cómo comportarnos, de qué es lo que los demás esperan de mí, de qué es lo que los demás saben de mí, en qué medida este barrio tiene valores, reglas, expectativas recíprocas que ordenan el funcionamiento de la comunidad, que de alguna manera regulan ese comportamiento. Entonces aquí es donde hablamos de estos como mecanismos, ¿verdad? Y nos hablan, por ejemplo, de mecanismos instrumentales. Pensemos en el tema del transporte y la situación de pertenecer a un barrio carenciado, que además es periférico, lejano de los centros donde se encuentran los mejores trabajos, y qué problemas presenta el transporte. En tanto, tipo de transporte, tiempos y altos costos. En muchos casos, la posibilidad de acceder a un trabajo que va a tener una muy baja remuneración, porque es un trabajo no calificado, si se le descuenta los costos de tiempo y dinero de lo que implica el transporte, deja de ser un trabajo interesante. Por otro lado, comparando con esta situación de los barrios obreros, de lo que decíamos hoy cuando les hablaba del barrio Peñarol como un ejemplo, ¿no? Esa posibilidad de pequeños negocios, de talleres, de comercio local, era relevante para generar oportunidades de empleo como cadetes, asistentes, aprendices. Estamos hablando de lo que podría ser un primer trabajo de una población joven. Cuando hablamos de un barrio carenciado que carece de todas estas posibilidades, entonces estamos hablando de una pérdida importante, no solo de esos elementos como infraestructura, sino también como aquello que nos puede proporcionar un capital social. Hay un concepto bien interesante de Granovetter que se llama los lazos débiles, en un artículo que escribe que es la fortaleza de los lazos débiles. Los lazos fuertes serían aquellos más inmediatos que tenemos con nuestros referentes inmediatos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros empleadores, en fin. Los lazos débiles son aquellos que tienen potencialidad, que es gente que eventualmente podría reconocerme, ¿no? Como parte de, que genera cierta confianza, que es alguien al que potencialmente se puede recurrir, como alguien que me reconoce como parte de esta trama social. Esta situación de distanciamiento físico y de estrechamiento de ámbitos de interacción tiene un efecto de eliminar estos lazos débiles, ¿no? Y provocar no solo este aislamiento de barrios, sino también aislamientos individuales que son propios del proceso de la segregación. Y la inseguridad pública, ¿no? Que impide la movilización de la fuerza de trabajo, la inseguridad general que existe en estos barrios, que impide, y también allí en el artículo tienen algunos ejemplos de sesiones etnográficas, y hay otros que yo les estoy sugiriendo al final de esta presentación, en donde ustedes pueden ver cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana, ¿no?
Entonces todo esto redunda en un distanciamiento que es no solo físico, sino también social entre las poblaciones de los vecindarios pobres y el resto de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Además de la vida cotidiana, además de la situación de los individuos y de los grupos sociales, las percepciones de las clases entre sí, ¿no? Entonces, el que vive en el barrio periférico es el otro, el diferente, aquel de quien yo me protejo o puedo llegar a tener desconfianzas. Entonces, esas percepciones entre clases sociales, esas distancias de ver al otro como diferente, como perteneciente a otro mundo, tiene que ver también con el desarrollo del estigma, ¿no? Por ejemplo, que alguien viva en una zona roja es tremendamente estigmatizante si esa persona se encuentra en una situación de buscar un empleo. El otro elemento, el otro grupo de mecanismos a lo que se refieren los autores son los mecanismos de socialización. Y esto tiene que ver con las implicancias de todo lo previo, es decir, pensemos en estos barrios, pensemos en las generaciones más jóvenes de alguien que es sociabilizada en ese contexto. ¿Cuáles son los modelos de rol y los patrones normativos comunitarios que les sirven de referencia? ¿Y cómo incide frente a esos modelos normativos el tema de las subculturas marginales? Vamos a un hecho muy concreto. Imaginen ustedes un joven que vive en un barrio marginal, cuya familia sobrevive por el requeche, por el trabajo marginal, por ejemplo, de recoger y clasificar residuos, ¿no? Y sabe, conoce que por allí en alguna esquina hay una boca de venta de pasta base y cuánto dinero se hace en esa transacción ilegal de drogas. ¿Cuáles son los modelos que pueden resultar más atractivos en cuanto posible salida de una situación de pobreza? ¿Cuáles son las posibilidades de visualizar caminos alternativos? Me gustó este segmento acá que les estoy citando, de la página 146, que dice: los barrios con altas concentraciones de pobreza experimentan de manera constante y larvada una pugna entre una y otra opción, entre quienes procuran resistir la desafiliación social y quienes, víctimas ya del desaliento, aceptan la ruptura con los marcos normativos generales y exploran vías no legítimas para mejorar sus condiciones de vida. Al prestar apoyo a los que transitan esas vías, las subculturas marginales restan atractivo al trabajo como medio para alcanzar metas de bienestar. Es decir, el trabajo no solo tiene valor en tanto medio para subsistencia del punto de vista del dinero que genera, del punto de vista de lo económico. También hay un tema de la cultura del trabajo, la disciplina del trabajo, el pertenecer a un grupo, el poder tener ese grupo como una referencia, como un espacio de cierta normatividad que vincula al individuo a un grupo y además le da cierta noción de lo que puede conseguir y lo que consigue por su propio logro y por su adhesión a esa normativa y a esa forma de vivir. Y pensemos el enorme riesgo que constituye la competencia de espacios de ilegalidad, de delito, de culturas marginales, de subculturas marginales, que proponen salidas rápidas, salidas fáciles, más allá de todo el riesgo que también conllevan, ¿no? Como consideraciones finales, sintetizo estas, pero ustedes pueden hacer sus propias síntesis, ¿no? Kasman y Retamoso nos dicen que se debe estudiar más a fondo la relación entre los cambios en la morfología social de la ciudad y la segmentación del mercado de trabajo. Que en los barrios marginales se activan mecanismos que profundizan el aislamiento de sus residentes.
nos hablan de las posibles reactivaciones futuras del mercado laboral en dirección de favorecer el trabajo calificado. Es decir, cuando ellos escriben 2005, y estaría bueno para el práctico plantearnos hasta qué punto podemos hablar en esos mismos términos hoy, los posibles mecanismos de reactivación del empleo tampoco van por el lado del empleo del personal menos calificado, sino al revés, de los empleos vinculados al conocimiento como articulador fundamental y como habilitador de posibilidades. La importancia de achicar brechas educativas, absorber y retener menores de entornos carenciados. Es decir, si el mercado de trabajo demanda calificación, entonces es crucial la educación. Y en qué medida esa educación llega a esos lugares, a esa población, a esos individuos. Y por otro lado, habla desde las políticas públicas, ¿no? Reconociendo los altos costos económicos de combatir la segregación residencial, no solo por sus costos, que evidentemente están en temas infraestructurales, viviendas, etcétera, sino que implica también combatir las culturas marginales que cristalizan. Bueno, creo que un buen punto para complementar este trabajo y esta lectura sería que ustedes pudieran escuchar, ingresar a este enlace que es de un programa de radio en donde la socióloga Verónica Filardo y el antropólogo Valentín Mañone presentan un trabajo que realizaron que se llama Detrás de la línea de la pobreza. Van a ver una metodología alternativa a esta, van a ver una metodología que se llama de tipo etnográfico, en donde se trabaja a través de los relatos, ¿verdad? Los relatos de los propios habitantes de esas zonas carenciadas que cuentan sus vidas y allí van a encontrar también reflexiones interesantes desde también que les pueden servir a efectos de entender los beneficios de complementar distintas metodologías de investigación para abordar temas como este de la pobreza. Bueno, hasta aquí este Polimedia y no dejen de leer el artículo. Nos vemos.